se titula Electromagnetismo en el entorno. Como ven, tiene una portada, los elementos que debe de llevar una portada. Y pues aquí al inicio pues le pongo otra vez el título de la actividad similar y el nombre de quien elaboró, en este caso el nombre de un servidor. Ok. Entonces pasamos a al planteamiento de esta situación. Dice, resuelve los problemas siguientes. Un átomo de hidrógeno tiene estas características. Sus partículas, electrón, protón y neutrón. Las cargas en Coulomb. El del electrón es de menos 1.372651.8 por 10 a la menos 16. La masa es de 7.4872 por 10 a la menos 27. El protón tiene la misma carga que el electrón, pero de manera positiva. Y la masa es de 1.28934 por 10 a la menos 24. El neutrón, recuerden que no tiene carga ni positiva ni negativa. Aquí en este caso le ponen 0. Y tiene una masa igual al protón. Entonces se nos presenta una serie de datos. Y dice que además en un átomo de hidrógeno, el electrón y el protón tienen en promedio una misma separación de 4.3 por 10 elevado a la menos 10 metros. Entonces, con estos datos viene la primera pregunta. 1.1. A partir de lo anterior, encuentra la magnitud de la fuerza eléctrica. Considera la siguiente fórmula, ¿no? La fuerza va a ser igual a una constante K por la carga del protón, por la carga del electrón, todo esto dividido entre la distancia al cuadrado. Es lo que significa esta fórmula. Entonces, de acuerdo a los recursos, ustedes para utilizar esta fórmula conocen que esta constante K es igual a 9 por 10 elevado a la 9, ¿sale? Con estas unidades de medida. Además de esto, conocemos el valor de las cargas. Aquí está el valor de las cargas. Conocemos el valor de la carga 1, del electrón, y el valor de la carga 2, el protón. Y además se conoce la distancia R. Recuerden que aquí nos dice que la distancia es esta, ¿no? Entonces solo sustituimos en la fórmula para obtener esta magnitud de fuerza eléctrica que se nos solicita en nuestra fórmula. Entonces la fuerza va a ser igual a la constante K. Entonces en lugar de poner la constante K, yo voy a colocar a lo que equivale. Por eso pongo este valor. La fuerza 1, en este caso coloco el valor que tengo en este dato. Por eso está este valor aquí. Aquí se dice que la fuerza 1 está multiplicando, perdón, a la carga 1 con la carga 2 está multiplicando, ¿no? Entonces aquí la carga 2 también coloco el valor que tengo aquí en esta parte, por eso aparece esta situación. Todo esto dividido entre la distancia al cuadrado, sabemos que la distancia es este valor. Entonces pongo todo este valor, pero como la fórmula me dice que la distancia elevada al cuadrado, por eso pongo esto al cuadrado. Esto está en paréntesis, lo vamos a elevar al cuadrado. Ahora sí, una vez que ya realicé la sustitución de mis valores, vamos a proceder a realizar las operaciones. Este valor lo paso igual, ahorita no le voy a hacer nada. Y hago esta operación. Aquí lo que se hace es multiplicar este valor negativo por este valor positivo. Por este valor positivo hasta aquí. Recuerden que de acuerdo a las leyes de los signos, un signo negativo por un signo positivo es igual a un signo negativo, ¿no? Menos por más me va a dar menos.
En su calculadora científica o en una calculadora científica de internet multiplican este valor por este valor y obtienen este número. Aquí lo que yo fui realizando es manejar 7 números después del punto decimal, porque así nos los presentaron en el ejemplo, ¿no? Entonces, por eso yo manejé 7 números después del punto decimal, porque me aparecían más, pero con estos manejaba. Ahora, ¿qué se hace con estas potencias de base 10? Lo que se hace de acuerdo a las leyes de estas potencias, la potencia de base 10 se conserva, la base 10 se conserva, y las potencias, que las dos están elevadas a la menos 16, se suman. Entonces, menos 16 es igual a menos 32, por eso sale este menos 32. Y pues esta constante de Coulomb, pues nada más como tenemos dos y se están multiplicando, es decir, C por C me va a dar C cuadrada, ¿no? Que al final de cuentas estas se van a ir eliminando y cancelando para llegar a nuestra variable de fuerza en newtons. Entonces esto es lo que realicé para llegar a esto, a esta parte. En esta situación que me dice que todo este valor está elevado al cuadrado, de acuerdo a las leyes de potencia, tenemos que elevar 4.3 al cuadrado, es decir, que a 4.3 lo vamos a multiplicar por sí mismo 2 veces. 4.3 por 4.3 me va a dar 18.49. Ahora bien, de acuerdo a las propiedades también de las potencias y de las bases, tendría que 10 a la menos 9 elevado al cuadrado me dice que la base se conserva, la 10, por eso yo conservo la base, y las potencias se multiplican. Menos 9 por 2 me va a dar menos 18. Recuerden, igual leyes de los signos, menos por más me va a dar menos y 9 por 2, 18. Por eso aparece este menos 18. Igual m se eleva al cuadrado, m por m me va a dar m cuadrada. Lo que sigue es realizar, lo que yo hice es realizar esta división de los números primero. Menos 1.88 entre 18.49. Lo colocan en su calculadora si quieren. Es importante colocar paréntesis para que no haya problema con los signos. Menos entre más me va a dar menos, y al hacer la división obtengo este valor, 0.1019022. Este C cuadrado y M cuadrado pues pasan igual, ¿no? Para estas bases de 10 a la menos 32 entre 10 a la menos 18, lo que dice la regla de las potencias y de las bases, la base se conserva, que es 10, y a la potencia que está arriba en el numerador hay que sumarle la potencia que está abajo del denominador, pero con su signo contrario. En este caso, como es negativo, le vamos a sumar 18 a menos 32. Si hubiera sido positivo, le restaríamos 18 a 32. Es decir, prácticamente lo que hace es cambiar este signo. Entonces, si yo tengo menos 32, pero como aquí es negativo, entonces lo vuelvo positivo. Menos 32 más 18 me va a dar igual a menos 14. Igual ahí lo pueden hacer con una calculadora o con las leyes de los signos. Acuérdense que el signo siempre prevalece del número más grande y se hace una resta, ¿no? Ok. Ahora lo que sigue es hacer esta multiplicación que está en los paréntesis. De la misma manera, estas variables se conservan. Y lo primero que deben de hacer es multiplicar los números. 9 por menos 0.10. Los puros números, no todos estos números, claro. Al multiplicarlo y con leyes de los signos, más por menos me va a dar menos. Y al hacer la multiplicación obtengo este valor y lo colocan ahí. Igual con 7 números después del punto decimal. Ahora lo que sigue es hacer las operaciones con las bases y las potencias. Igual que las multiplicaciones de acá arriba,
La base se conserva, pero las potencias en este caso se suman. La base queda 10. Y entonces a 9 le sumo menos 14. Entonces 9 menos 14 me va a dar menos 5. Y ya aquí prácticamente para obtener lo que es la magnitud de la fuerza eléctrica, aquí como pueden ver, metros al cuadrado y metros al cuadrado se cancelan, colmo al cuadrado y colmo al cuadrado se cancelan porque están multiplicados y están en numerador y denominador. Es decir que todo esto se cancela y nada más me quedan los newtons. Y prácticamente ya llegaron a la respuesta. Entonces, como pueden observar, aquí está el planteamiento del problema. Aquí está el proceso de solución. Ahora nada más lo que falta es dar respuesta a la pregunta, que es como se nos solicita hacer las actividades, ¿no? Y aquí doy respuesta. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza eléctrica es de menos 0.9171.198 por 10 a la menos 5 newtons. Entonces ya terminan con su primer inciso 1.1. Siguiente pregunta. 1.2. ¿Cuál es la separación de dos cargas de menos 5 microcoulomb si la fuerza de repulsión entre ellas es de 220 newton? Deberás despejar R para calcular la distancia obteniendo. Aquí prácticamente de esta fórmula se despeja R. Recuerden que R representaba la distancia, pero en la plataforma ya se les da despejada la fórmula. Dice que la distancia va a ser igual a la constante K por la carga 1 por la carga 2, todo esto entre la fuerza y todo esto elevado a la U medio. Entonces prácticamente para hacer uso de esta fórmula procedemos de la siguiente manera. En esta parte la distancia R ya está despejada. Además conocemos los siguientes valores. La constante K, recuerden que es un valor que ya viene definido, 9 por 10 a la 9. La fuerza es de 220 newtons. Aquí nos dice que si la fuerza de repulsión es de 220 newtons, eso de ahí obtengo la fuerza. Y además el valor de las cargas, como dice que la separación de dos cargas de menos 5, es decir que las dos cargas son iguales, ¿no? De menos 5 microcoulomb. Por eso digo que la carga 1 es igual a la carga 2, igual a menos 5 microcoulomb. Antes de sustituir estos valores en la fórmula, debemos de trabajar las cargas en coulombs para que pueda funcionar en nuestra fórmula, porque así se trabaja. Recuerden que nosotros lo estamos en microcoulomb. Entonces, para poder hacer eso, nada más se hace uso de esta equivalencia. Se sabe que un microcoulomb es igual a 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Pues entonces menos 5 coulomb simplemente es igual a menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿no? Como la equivalencia es de una unidad, pues siempre que tengamos en microcoulomb, nada más lo multiplicamos por 1. Menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Ahora sí que ya lo tenemos en coulomb, procedemos a sustituir los valores en nuestra fórmula. Recuerden que el valor de la constante K ya lo conocemos, por eso coloco esto. Las cargas, recuerden que son iguales, pero las vamos a trabajar en coulombs. Entonces, por eso yo pongo que es menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb, multiplicado por menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb, porque las dos cargas tienen, la separación de las dos cargas es la misma, ¿no? Y todo esto dividido entre la fuerza, que en este caso ya sabemos que es de 220 newton. Por eso pongo el de 220 newton. Y acuérdense que todo esto elevado a la U medio, por eso yo coloco que todo esto lo elevo a la U medio. Una vez que ya realizaron las sustituciones, ahora sí vamos a hacer las operaciones.
de manera similar a lo que hicimos hace un momento. Esta constante la bajamos. Primero multiplicamos los números, menos 5 por menos 5 me va a dar 25. Leyes de los signos, menos por menos me va a dar más, y 5 por 5, 25, ¿no? Después las bases con sus potencias. Acuérdense que la ley dice que la base se conserva y las potencias se suman. Entonces, menos 6 es igual a menos 12. Y pues, Coulomb por Coulomb me da Coulomb cuadrado. Esto baja igual. Entonces, para pasar al siguiente renglón, la constante K la bajo. Y ahora lo que realizo es hacer la división entre números. 25 entre 220, lo cual me da como resultado este valor. Igual manejé 7 números después del punto decimal. Aquí, como ya no tengo ningún número multiplicado por una base y elevado a una potencia, pues simplemente este se baja igual. ¿Sale? Ahora lo que sigue es conservar estas magnitudes acá de este lado, esta de este lado, y multiplicar igual número, en este caso 9, por el número que obtuvimos hace un momento, número por número, y les da este número. Y la misma idea, multiplicar base con potencia. Acuérdense, para multiplicar la base se conserva y las potencias se suman. 9 menos 12 es igual a menos 3. Ahora bien, lo que hice de este renglón para pasar a este renglón fue lo siguiente. Aquí cancelamos los términos, ¿no? La n, los newtons se cancelan con esta n. Coulomb al cuadrado se cancela con este Coulomb al cuadrado y por eso me queda metros cuadrados aquí. Entonces aquí, para poder calcular este valor, primero quité la potencia. Como me sale por 10 a la menos 3, significa que este punto decimal de aquí se recorre a la izquierda 3 unidades, porque está elevado a la menos 3. Como es negativo, por eso a la izquierda 3 unidades, porque es el 3, ¿no? Entonces hagan de cuenta que ese punto estaba aquí. Ahí, ¿no? Entonces lo recorren 3 unidades. 1, 2, 3 unidades. Por eso me aparece aquí el punto decimal y de este lado se desaparece. Y pues en mis huecos hay que poner 0, el número 0, ¿no? Entonces acuérdense, como es menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Y por eso me da este valor ya sin mi notación científica. Ahora lo que sigue hacer es elevarlo a la potencia de un medio o sacar raíz cuadrada, que es lo mismo, van a obtener el mismo resultado. Este valor, si quieren, lo ponen en paréntesis en su calculadora y lo elevan a la un medio y tienen que obtener este resultado. Aquí son metros. O pueden poner este valor en su calculadora y obtienen la raíz cuadrada o raíz cuadrada de este valor y tienen que obtener el mismo resultado, no hay problema, ¿sale? Y ya llegamos a nuestro resultado. Pero como les comentaba hace un momento, hay que responder a las preguntas, ¿no? ¿Cuál es la separación de estas dos cargas? Entonces aquí podemos responder. Por lo tanto, la separación de las dos cargas es de 0.0319800 metros. Y ya tendría su planteamiento 1.2. Segunda pregunta, dice, determina la distancia a la que se encuentra un par de cuerpos cuyas cargas puntuales son de menos 7 microcoulomb y si su energía potencial eléctrica es de menos 7 joules. Y nos dice que recordemos utilizar esta fórmula. La energía potencial es igual a la constante K por las cargas de los cuerpos divididos entre la distancia. Entonces aquí nos pide encontrar la distancia, ¿no?
Pero pues aquí prácticamente no está despejada R, que representa la distancia, como lo teníamos en esta fórmula. Entonces lo que van a hacer ustedes es realizar el despeje. En esta parte debemos de despejar la variable R de la fórmula, la cual me representa la distancia, quedando de la siguiente manera. La R en esta parte está dividiendo, y de acuerdo a las leyes se dice que si está dividiendo pasa multiplicando de este lado. Por eso yo digo que R por la energía potencial es igual a la K por los cuerpos, ¿no? Pero recuerden que nos interesa el valor de la R de la distancia. Entonces, como la energía potencial en este caso ahora está multiplicando, va a pasar dividiendo, por eso aparece de esta manera. Entonces, la distancia va a ser igual a la constante K por las cargas de los cuerpos entre la energía potencial. Y ahora sí ya tenemos la fórmula para calcular la distancia. Ahora bien, debemos de convertir nuestros datos de tal manera que se puedan sustituir en la fórmula, como hacíamos hace un momento con el microcoulomb, ¿no? Menos coulomb es igual a menos 7 por 10 a la menos 6 coulomb, que les decía que simplemente se multiplicaba por 1, ¿no? Y aquí menos 7 joules. Recuerden que la unidad de joules también lo podemos ver como newtons por metros, por eso yo lo pongo menos 7 newtons por metro para poder eliminar aquí variables y llegar a nuestro resultado en metros. Además, aquí hay un aspecto que deben de considerar. Dice que se debe de tomar la energía potencial eléctrica positiva, pues como se desea hacer un cálculo de una distancia, no tiene sentido tomarla negativa, por lo cual nuestra energía potencial va a ser de 7 newtons por metro, ¿sale? Hay que convertirla de manera positiva porque si no, al final obtendríamos un resultado que sería un poco incongruente porque siempre tenemos distancias positivas. Ahora que ya realizamos todo esto, pues podemos hacer las sustituciones respectivas. Recuerden que esta es nuestra fórmula. La constante K es este valor. La carga de los cuerpos, en este caso, como hay dos cuerpos interactuando, tienen la misma carga. Es el valor que se nos está dando. Y por eso coloco el menos 7 por 10 a la menos 6. Todo multiplicado por menos 7 por 10 a la menos 6. Y dice que todo esto dividido por mi energía potencial, que ya dijimos que va a ser de 7 newtons por metro, ¿no? Una vez haciendo las sustituciones, hacen las operaciones, recuerden, números por números con las leyes de los signos, ¿no? Entonces, menos 7 por menos 7 es 49. O bases con potencias, se conserva la base y las potencias se suman. Menos 6 es menos 12. Coulomb al cuadrado. Esto se baja igual. Y aquí también realizamos la división. 49 entre 7 me va a dar 7. Esta baja igual porque aquí no tengo ninguna base con potencia. Después multiplico números con números. En este caso 9 por 7 me va a dar 63. Y pues al realizar la base con la potencia, la misma idea, se conserva la base y las potencias se suman, ¿no? 9 menos 12 es igual a menos 3. Y aquí se cancelan los valores, se cancela Coulomb al cuadrado con Coulomb al cuadrado, Newton con Newton. Y aquí como es m cuadrada y aquí es m lineal, entonces se cancela una m y por eso se conserva esta m, ¿no? Y llegamos a la respuesta de lo que se nos solicitaba y hay que concluir. Por lo tanto, la distancia a la que se encuentran los cuerpos es de 63 por 10 elevado a la menos 3 metros, ¿sale? Y prácticamente ya estarían concluyendo con su actividad. Solo les resta a ustedes dar respuesta a estas preguntas. ¿Cuál es la importancia de las
partículas fundamentales en la aplicación de las leyes electromagnéticas. Y deben de mencionar en un párrafo de 5 líneas la importancia de la o las leyes revisadas, ¿no? Aquí de las leyes que trabajamos. Eso les queda a ustedes prácticamente con los recursos que van a checar en semana 1 o apoyarse en otras páginas de internet. Aquí como sugerencia es que en su trabajo incluyan un apartado para la bibliografía o fuentes de consulta para que no vayamos a incurrir en el tema del plagio. Recuerden que es un tema cuidadoso que debemos de tener en claro para no incurrir en este aspecto, ¿no? Que tiene algunas sanciones y repercusiones. Entonces aquí pueden consultar en el formato APA por si consultan algún libro, en este caso una sesión síncrona, algún artículo de internet o algún blog de algunos compañeros de generaciones adelantadas, ¿no?